buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, el libro que tengo acá en la mano se llama Las Cartas del Boom y es de un grupo de investigadores, de académicos, que reunió la correspondencia entre Carlos Fuentes, García Márquez, Vargas Llosa y Julio Cortázar, las cuatro principales figuras del boom latinoamericano, y sacó este libro, editaron este libro realmente muy interesante. Es la correspondencia entre ellos cuatro, lo que demuestra el vínculo cercano que los cuatro tuvieron. Pasaron tantos años, esto pasó en los 60, en los 70, y se sigue hablando del boom. Y entonces pensé, a raíz de este libro, conversar con algunos escritores que están hoy con nosotros, Josefina Delgado, Vicente Batista, Federico Jammer, sobre qué significó el boom. ¿Qué es el boom hoy? Si tiene algún peso hoy. Lo que fue el rol social y político que tuvieron estos escritores. Un rol que hoy ningún escritor tiene, creo que en el mundo. Lo que fue el fenómeno del boom. O sea, los temas son muchos y vamos a tratar en el tiempo que tenemos de desarrollarlos lo más posible. Josefina, vos viviste esa época. Estabas en la facultad, lo mismo Vicente, ¿no? Federico un poco más joven, pero... Era un niño. Pero también, era un niño, pero fue tan fuerte todo esto. Y bueno, yo me acuerdo muy especialmente cómo fue mi ingreso a esta literatura del boom. Acababa de publicarse la novela de Carlos Fuentes, Aura. Es una novela breve. 1962, yo acababa de ingresar a la facultad y vino un compañero, Hugo Rapoport, que era de la carrera de historia, un historiador que después fue conocido, sí, y me la prestó. Ah. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Porque ese año, a ver, Carlos Fuentes había publicado La región más transparente en el 58. Claro, y Los días enmascarados, un libro de cuentos. Pero, ojo, acá no llegaban esos libros. Es decir, llegaron mucho después, ¿no es cierto? Porque era uno de los problemas de nuestros países, ese aislamiento. ¿Por qué? Porque no existían los grupos editoriales que luego iban a llevar a todas partes, a veces tampoco llevan todo, pero bueno. Pero en ese momento era muy circunscripto a los países de pertenencia de cada uno. Ellos mismos. Yo vi una nota que habla Vargas Llosa y dice que ellos toman conciencia de ser latinoamericanos después de la Revolución Cubana. Eso mismo. ¿No es cierto? Ahí que es hasta donde, ese momento ahí estaban es donde, en Europa, pero cada uno era claro, mexicano, colombiano, lo que fuera. Ahí es donde se produce realmente el boom. Algo que luego explotó Barral, Carlos Barral, el editor. Como editor. Y realmente fue el que inventó. El premio Biblioteca Breve. Claro, pero él fue el inventor del boom. Pero hay que tener en cuenta. ¿Y Carmen Balcells qué rol juega? Bueno, Carmen Balcells viene después. Hay que tener en cuenta que el propio Barral tuvo en sus manos 100 años de soledad y la rechazó, diciendo que era una novela folclorista, que le podía interesar a los colombianos, pero no al resto del mundo. ¿Qué visión? ¿Quién la tuvo aquí en Paco sus manos? Porrúa es el que... No. ¿Quién la tuvo en sus manos y también la rechazó? ¿Quién? Boris Spivakov. Bueno, centro editor de América. Pero fíjate vos. Centro editor de América Latina. Bueno, esa no la sabías. Y finalmente lo descubre Porrúa. No, Porrúa, pero hay que entender que en ese momento García Márquez, igual que Vargas Llosa, igual que Cortázar, que eran los tres que vivían en Europa, Carlos Fuentes vivía en México. Había pasado por Europa. Pero iba un montón porque era hijo de un diplomático. Claro, pero viajaba como hijo de diplomático. Pero los tres, Vargas Llosa, García Márquez y Cortázar, vivían pobremente. Hay que recordar que para mandar algunos capítulos de 100 años de soledad acá a la Argentina para que lo tome Porrúa, él tuvo que empeñar cosas. Exactamente. Y él lo contaba todo el tiempo. Sí, claro, bueno, era parte de la mitología. Tenía que ver con... Ahora bien, es muy divertido otro momento cuando Porrúa dice... Acá hay una novela esencial. López Ausat, que era el dueño de Sudamericana, le manda una carta al de Planeta, Lara, el viejo Lara,
los dos españoles, y le dice, tengo para en el futuro catálogo una novela de Mujica Lainez, Bomarzo, que va a ser un éxito, y después un libro de un colombiano, un tal García Márquez, 100 años de soledad, que no sé qué pasará. Eso era como estaba García Márquez. Pero que ya tenía varios libros. Sí, él tenía libros publicados, libros muy buenos que además habían circulado acá. El coronel no tiene quien le escriba, la hojarasca. Pero tampoco, claro. Yo los conocí cuando viví en Barcelona y todavía eran amigos, Vargas Llosa y García Márquez, a los dos, sobre todo Vargas Llosa. Y incluso estuve en lo de Carmen Balcells cuando se hizo la despedida monumental que le decían a Vargas Llosa, que volvía al Perú. Sí. Ahí estaba García Márquez, a los abrazos y con todos Mario, muy todos amigos. Año. Y eso tuvo que haber sido 74. Claro, en el 76 es cuando le da la trompada. Claro, la trompada se la da en México 2 años más tarde. Pero en el 74 ya el boom se había diluido. Sí, con el caso Padilla. Claro, vamos bueno, no, pero de eso, el caso Padilla es en el 77. No, 71, mira, lo tengo muy fresco por este libro. Espera. Acá están las 71, perdón, sí. 71, perdón. Es muy, 71. déjame decir esto, no, en este libro se muestran las cartas caso y el debate del caso Padilla con las cartas cruzadas que se enviaban. Justamente, pero yo tengo muy cerca el caso Padilla porque en aquellos años, en el 71 pues, precisamente, con Mario Golov hacíamos la revista Nuevos Aires, una revista de ficción y pensamiento crítico. Sí. Y cuando sucedió lo de Padilla, hubo una editorial donde planteamos lo que estaba pasando con Padilla y la próxima entrega de la revista hicimos un número especial sobre el caso Padilla. Padilla. Que fue como un parteaguas. Bueno, que se llamó Revolución, Conciencia Crítica o Conciencia Culpable. Y ahí se hizo una mesa redonda, grabamos en mi casa una suerte de mesa redonda con Noé Gitri, Ricardo Piglia, Portantiero, nombres que voy recordando, Oscar Landi, sobre el tema Padilla. ¿Y Federico dónde estaría en ese momento? ¿En el Jardín de Infantes todavía? ¿Dónde estaba Federico? Yo estaba pensando cuando ella dijo estaba gateando. Cuando Josefina dijo recién que el boom se había terminado en el 74, yo empecé a leerlo. 71. Bueno, yo empecé a leerlo en los 70. Claro, porque en mi adolescencia. Pero por edad, claro. Claro. ¿Y qué fue lo primero que leíste? ¿100 años de soledad? No, yo empecé por Cortázar, supongo que porque era argentino. Sí. Bueno, después leí todo. Y qué sé yo lo recuerdo como un momento en el, no sé, como sentirte latinoamericano, sentir un montón de cosas que no te enseñaban en la escuela, digamos. Y me gustaba mucho. A mí me pasa que para mí el boom se termina de algún modo mucho más tarde. Tenés toda la razón. Mucho más tarde. Cuando uno en el dice 79. Que se termina en el 71, creo que a lo que uno alude a la armonía entre ellos, a la postura de ellos, a la amistad enorme que tenían. Claro, que algunos siguen apoyando a Cuba, todos, en realidad, menos Vargas. Josefina, vos sos profesora, yo te pido en 2 palabras como para el que no lo sepa contar qué fue el caso Padilla, porque habrá gente que dice, ¿qué es eso? Claro. ¿Te lo cuento, lo contás o lo va a contar Josefina? Le he dado esa cosa didáctica. No. Además hay otra cosa, más allá de ser profesora, que sin duda vale, lo lamento, que es haberlo vivido siendo como joven estudiante universitaria, recién recibidita, digamos, adherir a la Revolución Cubana. ¿Quién porque no? eso es lo que no, ¿quién no? Mucha gente no. Pero digamos, ver cómo se desmoronó eso en lo que uno había creído y cómo fue, porque entonces Eberto Padilla era un poeta que de pronto publica un libro de poesía que era crítico, como puede ser la poesía, ¿no es cierto?, en relación con el régimen de Fidel Castro, y lo lee públicamente y aparece alguna nota y entonces lo detienen
porque las cosas hay que Si contarlas vos algo estás en desacuerdo, lo como decís realmente también. son. Yo no, todo lo que está contando es rigurosamente cierto. Es así. Hay un documental que se dio este año en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente, de un director francés, al que le permitieron entrar a los archivos en La Habana, donde está grabado, son horas y horas de grabación, esa sesión en la cual Eberto Padilla, luego de haber estado preso y haber sido maltratado y aislado y un montón de cosas más, Sí. sale de la prisión porque hay reacciones en las cartas del BUM. Acá se está, ve, está ¿no es muy cierto? mostrado En el libro se ve. la cantidad de Hay intelectuales, reacciones, inclusive europeos, de todo el mundo. de todo el sí. mundo. Pero ¿con qué condición? Con la condición de hacer una autocrítica que era absolutamente mentirosa, porque después Padilla se va a ir de Cuba apenas pueda, pero en la que además, y es horrendo verlo, involucra a otros escritores que en ese momento están presentes, incluida su esposa, la poeta Belkis Kusamlet, que acaba de publicar un libro, es una mujer ¿Ahora? muy grande. Mirá. Ahora, yo todavía no tengo claro, digamos, dónde va a estar, si uno puede tenerlo, todo eso, donde cuenta la verdad del caso Padilla. Bueno, perdón. Entonces, allí, la verdad de ella del caso Padilla. Y la verdad de ella que estaba Yo siempre ahí. le escapo, Que esta es estaba la ahí. verdad, esta no es la verdad. Sí, bueno, pero estaba ahí. Es lo que... Vos no estabas, yo tampoco. Yo Con tampoco. las cartas, acá lo vemos, se reproducen estas cartas de protesta de Totalmente. intelectuales, la firma Vargas Llosa, la firma Carlos Fuentes, la firma Totalmente. Cortázar y no la firma García Márquez. Porque cuenta García Márquez, eso es de otro libro sobre el boom, que a él se la pidieron, que alguien la puso y que él pudo avisar que no quería firmar. Y apareció el nombre en la primera carta, en la segunda ya no aparece. Hay un libro muy Y ahí se interesante produce- de Vargas Llosa que se llama Sables y Utopías, Ajá. de artículos, es reciente, donde cuenta también cómo fue desarrollándose todo eso. Y lo que dice José Donoso, el chileno, en su Que libro, fue parte del boom La historia también. personal del boom, Sí. él dice, nunca mi afición política había llegado al punto de apoyar radicalmente la revolución cubana. Por eso el caso Padilla no me afectó como a los Pero a demás. los demás sí la apoyaron, Bueno, pero absolutamente, Sí, pero todos. vayamos por parte, Veamos. dijo Jacques. En primer lugar, en el año 62, Fidel Castro, en la segunda declaración de La Habana, establece que va a ser un gobierno socialista. Y con eso se consigue el bloqueo que aún continúa. En ese discurso, antes o después, dice que en Cuba va a haber total libertad de opinión, prensa y todo lo demás, siempre y cuando se haga dentro de la revolución. Todo lo que fuera en contra de la revolución va a ser que está considerado un enemigo y como tal perseguido por la justicia. Es bastante manejable todo eso. Es cierto, cuando Padilla elabora esa vergonzante autocrítica que no se la cree nadie, porque ni siquiera era su lenguaje, estaba repitiendo de memoria Como o que le leyendo hicieron lo que le firmar habían eso para escrito. soltarlo. Le hicieron firmar eso para soltarlo. Claro, para liberarlo. Claro, Sí, exactamente. digamos que muy decente no es, ¿no? ¿Eh? Pero bueno. ¿Muy qué? Decente. ¿Muy qué? Decente. ¿Decente quién? Poner condiciones. Por supuesto que no, pero tampoco es muy decente, y con esto no quiero crear héroes, la actitud de Padilla. Sí, sí. Porque No. Padilla hizo lo que le dijo el patroncito, firmó todo, y después, bueno, pobre hombre terminó borracho, se murió borracho. muchos se fueron de Cuba. Muy mal. Padilla estuvo Ahora, en la perdón, Argentina. a partir Claro. de esa, Ahora voy a contar. a partir de pronto se mezcló a Fidel Castro con Stalin, y entonces vino todo lo que fue el stalinismo a esa isla del Caribe donde estaba pasando
eso solo con ese escritor, y lo que decís es cierto, él además se encargó... Eso solo... No, a ver, perdón, Cristina, yo creo que entrar demasiado en el tema de la revolución nos va a llevar todo el programa. Va a llevar perdón, todo el que te digo, tiempo, incluso es cierto lo pero que quiero hizo... añadir, por ejemplo, el énfasis discursivo de Fidel Castro cuando habló de la homosexualidad y cómo castigó y apresó. Bueno, está el libro de Reinaldo Arenas son todos también, errores, ¿no? Sobre ese tema. Son todos errores, Sí. La última vez que estuve en La Habana, y pedido por la hija doctora de Raúl Castro, ya la transexualidad funciona normalmente, Bueno, y todo lo pasaron demás. Así muchos que años, sí. es cierto que los Bueno, preguntale a ¿cómo se llama? El Reinaldo Arenas y demás. ¿Qué te parece? Todo eso funciona, pero también es cierto que en Cuba en este momento se editan los poemas de Padilla. Así que hay que entender que hubo un cambio. Con esto no estoy elogiando lo anterior, lo estoy criticando, pero yo también no estoy elogio diciendo esto ni que nada. a Bueno, futuro pero nos va a cambió. llevar, vamos Pero a lo que volver dice, al boom, lo porque que, señor. lo que dice Pepita es cierto. No centremos esto en el caso Claro. Padilla, porque si no nos vamos Yo a a ir... Padilla lo conocí porque vino a la Feria del Libro, debe haber sido en el 84 o el 85, las primeras ferias en democracia, vino Berto Padilla a la Argentina. Totalmente. Yo no estaba aquí. Sí, yo lo conocí ahí en la feria, lo recuerdo especialmente. Era un sí. hombre muy culto, hablaba 5 idiomas. Después Seguramente, bueno, pero ahí se... Bueno, pero esa fue digamos, la ruptura del grupo. que se movía muy en forma homogénea, ¿no es cierto? Propulsaba, A mí lo que me digamos, ese impresiona, y leyendo conocimiento de este las libro novelas se ve latinoamericanas. claramente, el gran peso político que tenían estos escritores era impresionante. Bueno, pero fíjate Impresionante. una cosa, hay que entender algo que es esencial. Cuando triunfa la Revolución Cubana, Vargas Llosa tiene 23 años. García Márquez y Fuentes, que nacieron el mismo año, tienen 32. Y el más viejo es Cortázar, que tiene 41, 45. Pero son todos muy jóvenes. Son todos muy jóvenes. Esa revolución que nos movió a todos, porque claro, de pronto estaba en una revolución socialista hablada en castellano y en una isla del Caribe, con los guerrilleros, el Che Guevara y todo lo demás, fue muy esencial para esos escritores, que de los 4, 3 vivían en Europa, por otra parte, y que de pronto empiezan a aparecer los libros de La ciudad de los perros. Es el libro que lanza, si bien antes había publicado Los jefes, La ciudad de los perros, que gana el premio Seix Barral, es el libro que lanza a Vargas Llosa. Tiene Totalmente. 27 años. Era muy Vargas Llosa joven. en ese momento. Es un chiquilín de 27 De todas años. maneras, ¿sabés muy qué? inteligente, porque realmente Sí, brillante, un tipo todos brillante son cuando brillantes. lo Bueno, tratás. también, pero... Y bueno, y... Yo retomaría lo que estabas diciendo vos, que vos lo leíste después. Sí. Cuando uno dice termina el boom, no quiere decir que ese fenómeno Claro. maravilloso se acaba. No, y además porque ellos siguen escribiendo, publicando y sus libros muy maravillas importantes. totales. Así Sí, no, que yo a vos, mí me- vos te acercaste Sí, al sí. Lo que dejémoslo estabas hablando hablar. me hizo acordar a mí me gusta mucho Augusto Monterroso. Me gusta gente que no estuvo precisamente No, en para ese nada. boom. Claro. Y Rulfo, Y por, Bueno, y Rodolfo por es ejemplo, mucho Roa más. Bastos. Yo para mí el Roa mejor libro de ese Pedro época. Páramos del 54. sí, pero, Son anteriores. pero ni Borges, ni Bueno, Roa, ni pero nada. ellos estaban- consideran, de todas maneras, el libro es interesante por eso, por muchas más cosas, digamos. Ellos hacen un friso donde entran y se mencionan otros escritores latinoamericanos. Claro, eso es Totalmente, importante. ¿No es totalmente. cierto? Que están, porque Jorge Claro, pero Edwards, la foto lindísima que está en la tapa del libro y que aparece en todas partes, está Jorge Edwards, Edwards, sí. chileno. ¿Perteneció al boom? No, a eso que se llama boom como fenómeno sociocultural. Pero era leído en esos momentos y vivía en Barcelona y publicaba Y circulaba al mismo ritmo entonces, que los sí, demás. bueno, y era Claro. amigo No, y pero yo quería estaban hacer ahí. una reflexión, solamente quizás para molestarlos, pero Augusto Monterroso dice en un momento, un poquito después de esa época, que él no se mete en política porque la política, para lo único que sirve cuando los escritores trabajan en política, es para vender libros. Ah, mirá. Sea uno de izquierda o Bueno, de derecha. bueno, pero Eso fíjate, es parte en de lo que Latinoamérica- Donoso dice en su libro, cuando empezaron aquellos que no habían sido
tan difundidos y tan incluidos y todo lo demás, a criticarlos, los criticaban precisamente porque decían que lo que hacían era marketinero, que lo hacían para vender libros, todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay... ¿Puedo contar una anécdota? Sí. En el 62, en Concepción, en Chile, se hace un congreso de escritores latinoamericanos que es como un acontecimiento único. No había. Lo organiza Gonzalo Rojas. Y José Donoso, que había publicado hasta ese momento un libro de cuentos y una sola novela, Coronación, que nadie le juzgó importante, que la crítica, nada, había leído La región más transparente de Carlos Fuentes y había quedado fascinado. Se entera de que Carlos Fuentes va a ese congreso de Concepción. Entonces lo va a esperar al aeropuerto. Dice, yo fui como un fan, claro, llevando el librito que yo había conseguido en Buenos Aires, porque Pepe había vivido en Buenos Aires y acá logró libros que en Chile no estaban. Se acerca a Carlos Fuentes y le dice, señor, mire, yo... Y Carlos Fuentes le dice, perdón, tú eres José Donoso, ya ¿verdad? Lo había leído. Los dos fuimos al mismo colegio, el Grange, en Chile. Yo unos cursos más abajo que tú. Y he leído tu novela Coronación y voy a proponer que se traduzca al inglés. Y así fue. Y así fue. Claro, porque otra cosa que es importante decir, leyendo estas cartas uno lo ve, entre ellos se ayudaban ¿Cómo mucho. se Por ayudaban? supuesto, Capaz que competían, qué sé yo, Claro. pero se ayudaban. Por supuesto. Cuando sale 100 años de soledad, García Márquez se convierte en millonario de un día para el otro. Claro, bueno, pero Vargas Llosa escribe todo un trabajo sobre García Márquez. Bueno, la historia de un deicidio. La historia de un deicidio. La historia de un deicidio. Pero Vargas Llosa, que tenía ya prestigio, andaba ahí tratando de pagar las cuentas. Totalmente. Y el mismo García Márquez dice, bueno, ahora trataré de cumplir con todas mis deudas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, pero pronto... fíjate un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Yo dije antes, y es rigurosamente cierto, que el boom es un invento de Carlos Barral, que le vino muy bien. No, yo no estoy muy bien. La idea de la te digo, Esa es tu verdad. Bueno, Claro, te digo porque lo viví, además. Sí. Fue un invento de Carlos Barral que, por supuesto, tenía estos escritores de primera, los lanzó y fue maravilloso. Ojo. Pero fue también un gran negocio, que no termine, obviamente. pero hay que agradecerle a Barral que haya hecho eso, porque nosotros, escritores o lectores de América Latina, estábamos muy alejados de esos autores. Claro, claro. Nosotros leíamos más literatura francesa, Sin duda. inglesa, incluso norteamericana, pero no leíamos a los latinoamericanos. Fue un descubrimiento para Eso todos. desde Europa nos trajeron la literatura latinoamericana, lo que se entendía. A partir de ahí, yo le agradezco profundamente a Barral que haya hecho eso, más allá de que sea un hecho comercial, porque el boom, y yo tuve discusiones por eso, de ninguna manera significó una ruptura con formas y demás, no, porque la escritura de Vargas Llosa nada tiene que ver con la de Cortázar, la de Fuentes nada tiene nada que ver con la de García Márquez, para tomar estos pero cuatro. fue una ruptura Ninguno de ellos, no es el modernismo, el romanticismo, nada de eso. Cada uno hizo su propia escritura. Ahora bien, no, vos lo que querés decir, perdón que no terminé. Es que ellos no se propusieron pero un ninguna dietario de sí, cómo pero no se puede tomar el sí. boom como a partir de esto es lo que pasó con Rubén Darío que rompe. No, el boom latinoamericano, esos autores fueron todos grandes autores, los seguimos leyendo con pasión, pero no modificaron las formas, ni no crearon nuevas estéticas, no, pero eso es otro tema. Yo quiero llegar a... Esperá que quiero llegar... Podés no estar de acuerdo, no digo, pero quiero llegar a esto. Cuando muere Franco, y yo vivía en España, Barral intenta, como hay una apertura, hacer el boom de la literatura española. Fracasa de cabo a rabo. Es decir, él vio el negocio con América Latina y ahora vamos a hacer, se acabó la dictadura, vamos a empezar a... Y no es tan simple la cosa. Y no hay nadie, obviamente. no hay nadie, entonces fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque no tiene elemento.
¿Por qué triunfó? Porque tenía a Vargas Llosa, a García Márquez y a Cortázar y todo lo demás. No, pero yo, desde mi humilde opinión, creo que hay sí registros de cambio de cosas. No sé si hay algo semejante a Rubén Darío, con un cambio de estéticas. Y sé que todos escriben distinto, pero en lo personal, la lectura de Cortázar, cuando uno empieza a ser escritor y argentino, es una escritura fundamental, porque viene, es como el colofón de un montón de gente anterior, de gente que ha escrito en argentino, que le han puesto como una bomba a la lengua literaria argentina, y que a todos los de mi generación nos ayudó a escribir. Pero sin duda. Entonces, todo eso es rigurosamente cierto. Porque ellos lo dicen en las cartas. Es rigurosamente cuando cierto. García Márquez está terminando de escribir 100 años, dice, esto me ha llevado tanto, pero yo cambié porque ahora el narrador no va. Entonces, cambiaron, perdón, la estética. Pero a lo mejor... Aura cambia todo. A lo mejor me expresé mal. Yo quiero decir que como hubo un movimiento surrealista, hubo un objetivista, hubo movimientos literarios que tenían una serie de autores que los representaban. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y Fuentes, para tomar estos cuatro, eran individualidades que todos ellos nos enseñaron, pero no eran movimientos literarios. Eso es lo que quise decir. El boom no fue un movimiento literario, fue la muestra de una serie de grandes escritores que cada uno traía su prosa, su escritura, y nos enseñaba. Pero ojo, no era no eran movimientos, eran individualidades de todas maneras, que merecen toda nuestra admiración y respeto. Absolutamente, marcaron. Que por supuesto marcaron. Acabo de decir que nos enseñaron, nos devolvieron, nos hicieron leer en lengua española. Claro, por empezar. Yo quiero decir que de estos cuatro autores, el único que está vivo es Vargas Llosa. Y es el más joven. Es el más joven. Pero ya tiene creo que 88, ¿no? Sí. 88. Acaba de sacar una nueva novela, salió ahora, en estos días, acá la tengo, Le dedico mi silencio. La empecé a leer, pero leí poquito. Miren, acá tengo marcado lo que leí, por dónde voy. Por ahora viene muy bien la novela y es como una especie de homenaje a la música peruana, a los valsecitos peruanos. Es de esas novelas, estos autores, eso lo tienen todos ellos. Te atrapan y no lo puedes... Es tarde, me quiero ir a dormir, bueno, un capítulo más, bueno, es eso. Y valoro mucho eso. Eso habla muy bien hay que poder hacerlo, ¿eh? Yo hablé menos que vos. Quiero decir que... Hablaste menos porque estás más callado hoy. Sí. Dale que me tengo que ir al corte. Quiero decir que también Cortázar, que es el que más me interesa de todos porque es de acá, fue también una imagen que a la gente de mi generación nos ayudó mucho a pensar una figura de escritor que no fuera pedante, pero trascendió lo literario, era un modelo, ¿no? Y eso es re importante también. Marcó. ¿Puedo contar una anécdotita en relación? Y no me tengo que ir, bueno, la retomo cortísima. Después. Cortísima. Pero muy corta. Mirá la cara. Cuando vino Carlos Fuentes a Buenos Aires en el año 2001, yo era subdirectora de la Biblioteca Nacional y él dio una conferencia. Cortázar, Carlos Fuentes, allí. Luego nos fuimos caminando a la Embajada de México, perdón. ¿Y a quién le dedicó Carlos Fuentes la conferencia? A Cortázar. A Cortázar, porque dijo que era el mejor amigo y que ese era un homenaje a la amistad. Eso se ve muy bien en estas cartas, las cartas entre Carlos Fuentes y Cortázar, que son muchos. Digo una última cosa y nos vamos al corte. En marzo se anunció que sale una novela póstuma de García Márquez. ¿Qué decir? Se llama En agosto nos vemos. Yo tengo un resquemor en general, empiezan a hurgar los cajones, qué sé yo, ¿no? Yo no soy amigo de... Bueno, si de pronto aparece un inédito... Pero vamos a estar muy contentos. A esta altura de la vida, García Márquez ya sabía perfectamente cuáles eran sus obras y no iba a tener a manera de Kafka las cosas escondidas para que aparezca Me imagino que no. No, nada de eso, nada de eso. Veremos, Así que veremos. Yo tengo mis sospechas. Veremos.
¿no? Veremos. Pero, gracias a los tres por haber venido, ¿eh? Y acuérdese, al que le interese, está este tema, las cartas del boom, ¿eh? No hablamos nada, pero también salió hace poquito el libro Los genios, del escritor Jaime Bailey, donde imagina las razones de la trompada que le dio Vargas Llosa a García Márquez, y entonces hace una novela con eso. Es positivo que no hayamos hablado de ese Es positivo, señor, la verdad. porque eso que ese escritor es una generosidad. Bueno, es de mi parte. Yo lo que pienso es lo siguiente, es muy delicado hacer ficción y poner el nombre de personas reales, ¿no es cierto? Te estás metiendo con la vida y con episodios muy delicados. Bueno, pero es un comerciante, tiene que vender es el entretenida producto. de leer, vamos a decirlo, eso es cierto. Bueno, Gracias. nos vamos a ir al corte con una sorpresa que tengo, que es hace muchos años, una vez que vino acá Vargas Llosa, habló del boom, así que nos vamos al corte con un fragmentito de esa nota. Y ya volvemos. Gracias a todos. Ahora con los años, con la perspectiva, ¿qué piensa que fue el boom? ¿Qué significó? El boom, pues creo que el boom fue un movimiento que abrió las puertas para la literatura latinoamericana en países, entre lectores, que hasta entonces o desconocían o incluso desdeñaban a la literatura latinoamericana. Y eso creo que vale no solo para países extranjeros, sino incluso para lectores de América Latina, que no leían a los latinoamericanos, ¿no? Y creo que a partir del boom pues nació una curiosidad, un interés, un reconocimiento a una literatura rica y que por supuesto era mucho más amplia que lo que era el grupito de autores que se llamaba el boom, ¿no? ¿Quiénes eran estrictamente los autores del Bueno, boom? yo creo que cada crítico tiene su propia lista. Es impresionante, todas cambian. Creo que si uno lee, por ejemplo, a Ángel Rama y a Rodríguez Monegal, dos críticos uruguayos contemporáneos, pues cada uno ya tiene unas listas muy diferentes. Incluso hay un artículo muy divertido, más bien crítico del boom de Ángel Rama, donde él decía que era un club muy exclusivo, ¿no es cierto?, al que cada crítico pues le reconocía 3, 4, 5 miembros. Sí. Pero los miembros fuertes eran Sí. García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar. Sí. Pero ese sería Donoso, ¿sí o una no? visión muy mezquina, ¿no? Es verdad, yo creo que el boom era la narrativa latinoamericana en general, una narrativa pues que incorporaba a los grandes maestros, digamos, un hombre como Borges, ¿cómo no iba a estar allí dentro de la aunque no hubiera escrito novelas, aunque fuera de una generación se dice anterior, que ¿no? Borges es uno de los autores que permitió que luego surgiera el boom. Sin ninguna duda, yo creo que fue el gran pionero de ese reconocimiento a escala mundial de América Latina como una región capaz de producir cultura, es Borges.